Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto del día de hoy, de este domingo. Vamos a empezar orando. Inclinemos nosotros. Señor, gracias porque tú has sido bueno con nosotros esta semana, Señor. Nos has llenado de tu perdón, de tu bondad y de tu sustento, Señor. Señor, regresamos este día, este domingo otra vez, Señor, a alabarte, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Señor, todo lo que hagamos el día de hoy es para ti solamente, Padre. Alégrate y quédate con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle tiempo a Hugo un poquito para la lectura bíblica del día de hoy. Es en Salmo 119, del 1 al 8. Buenos días, hermanos. Les pido que ahí donde estén ustedes viéndonos, que se pongan de pie para dar lectura al Salmo 119 del 1 al 8. La palabra de Dios dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Gracias por tomar sus asientos. Gracias, Hugo. Bueno, es tiempo de las alabanzas. Vamos a tener dos alabanzas. Una es alcance de salvación y la otra es fuente de la vida eterna. De paz inundada mi senda ya esté, ocurra la mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me quiere Satán, no amengua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre dio en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos a
tu Espíritu los dones de toda santidad, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Gracias, David. Y bueno, es hora de una parte muy importante de este servicio, que es la oración de intercesión. Está a cargo del hermano Hugo Díaz y vamos a darle el tiempo. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por esta oportunidad y por este lapso tan valioso y tan precioso en el cual podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Hebreos, quien abrió el acceso para que tuviéramos precisamente esta comunión con el Dios eterno, el Dios vivo, nuestro Rey, nuestro Padre, y podamos, bueno, ir a Él con una actitud de agradecimiento también y de gozo, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Decía nuestro hermano, gracias porque en toda esta semana pues hemos recibido su bondad, su cuidado, su sustento, su abrigo, todo. ¿Qué no hemos recibido en toda nuestra vida que de Él no provenga? Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y esto es un motivo de gozo, de regocijo, de gratitud, por la cual podemos ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si con esa actitud vamos? Hay muchas necesidades, los índices son alarmantes, se están, bueno, incrementando, y queremos también orar por todos aquellos que pues se encuentran de alguna manera todavía sanos y libres de ese contagio. Dios nos ha guardado, ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Padre, bendecimos tu nombre. ¿Cómo no poderte dar gratitud, mi Señor, con un corazón muy, pero muy agradecido por tus bondades y tus misericordias? Padre, ciertamente son nuevas cada mañana. No podemos contarlas ni enumerarlas porque son grandísimas y bastantes tus misericordias, Padre. Por eso venimos a ti. Dice tu palabra que a ti vendrá toda carne, y nosotros estamos puestos delante de ti para exaltar tu nombre, porque no hay un Dios como tú, fuera de ti no lo hay. Tú eres el único Dios viviente, el único Dios soberano, creador del cielo, de la tierra y del mar y cuanto en ellos hay. Grande es, Padre, tu grandeza es inescrutable, y grandes y maravillosas y formidables son tus obras, Padre. Por eso estamos aquí, Padre, para alabarte y adorarte, pero no sin antes pedirte que limpies nuestros corazones. Sí, hay suciedad, hay pecado, hay inmundicia. No hay día que no pequemos, mi Señor, con el pensamiento, de palabra, de obra y hasta de omisión. Siempre hay momentos, Padre, propicios para reconocer que todavía estamos en una naturaleza vieja, en una naturaleza carnal, donde ciertamente, Padre, estira fuertemente como la ley de la gravedad para hacernos caer, mi Señor. Pero, Padre, gracias a Dios, gracias a ti, mi Señor, en Cristo Jesús, que precisamente en Él nos has dado el poder para vencer. Ahorita estábamos cantando, sí, mi Señor amado, todas estas verdades preciosas. Por eso, Padre, queremos pedirte y rogarte y suplicarte que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Pablo lo reconoció, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No habló en tiempo pasado, sino habló en tiempo presente. Por eso es que reconocemos que continuamente podemos tropezar, fallarte, y te pedimos perdón, mi Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
y el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia, dice tu palabra. Padre, una vez estando delante de ti y pidiéndote que por las misericordias de Jesucristo nos limpies y nos perdones, Padre, lo que deseamos es que ningún pecado que esté en nuestro corazón oculto pueda obstaculizar que esta oración suba a tus oídos, mi Señor, a tu presencia. Por eso, Padre, constantemente te necesitamos. ¿Quién es aquel que puede borrar todas nuestras rebeliones si no eres tú? Solamente tú lo puedes borrar, mi Señor, perdonar. Y si hay muchos que aún todavía creen o piensan o se imaginan que hay muchos pecados grandes en su vida que son imperdonables, están en un error. En Cristo Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Él tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, solamente su sangre carmesí fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Por eso, Padre, te pedimos perdón y queremos darte gracias, Padre, a continuación por la salvación. Cantábamos en esta mañana, oh mi Señor, que realmente alcanzamos salvación porque nuestra fe fue depositada en la persona de Jesucristo. Y por eso, mi Señor, es que te damos gracias. ¿Dónde estaríamos hoy si tú no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos hoy si tú no nos hubieras perdonado? Seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sí, semejantes a él seríamos. Seríamos, Padre, como un ciervo que brama por agua en medio de un desierto. Pero, Padre, tan sencillo que es poder saciar esa sed espiritual que solamente Jesucristo puede saciarla. Esas palabras le dijo aquella mujer samaritana que le dio a conocer toda su vida. Y él le pidió agua y ella le contestó que cómo podría ser que un judío le pidiera agua a un samaritano si sabiendo que no se podían ver. Jesús tenía un propósito, mi Señor, yo lo sé, porque tú para eso lo enviaste, para libertar a los cautivos, para dar de beber al sediento. Y por eso, Padre, es que en esta hora te damos gracias, porque la agua que tú ofreces es una agua espiritual y eterna que jamás volveríamos a tener sed, mi Señor. El agua que ella le ofrecería y le daría, sí, mi Señor, porque es terrenal, pero esta agua preciosa la deseamos nosotros tomar cada día de tu mano, mi Señor, de tu Hijo. Por eso, Padre, estamos aquí. Hay gratitud profunda por ello, por la vida que nos das, porque has guardado todavía nuestra vida, nuestra salud. Los incrementos de la pandemia, Padre, de mortandad se han elevado, mas tu misericordia, Padre, ha sido sobre nosotros porque no hemos sido consumidos. Gracias, mi Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por poder predicar tu palabra. Gracias, mi Señor, por nuestro pastor, por un año más que le has dado de vida. También a nuestra hermana Margarita, por la cual oramos también por un año más, y nuestra hermana Sandra Álvarez, mi Señor. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Es por eso, Padre, que seguimos fielmente dándote gracias por la vida, porque tú eres el autor de la vida. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias, mi Señor, por la familia García Máviles, por todos los que fielmente se congregan de manera virtual en cada servicio. Que tú les bendigas
en cada ministerio y nos ayudes a ser siervos fieles y agradecidos, viviendo en santidad y amor, no solo para con nosotros, sino para con el prójimo y para contigo, mi Señor. Por todos los de la tercera edad, guárdalos, Padre amado. Este terrible virus, Padre, se ha llevado a muchas vidas de personas ya grandes, mi Señor, de edad, por lo cual te pedimos que guardes a nuestros padres, sí, a nuestros tíos, a nuestras tías, a toda nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Lo has hecho de una manera fielmente, Padre, que nos quedamos maravillados, porque aunque nosotros permanecemos infieles, tú permaneces fiel. Padre, gracias porque nos das sabiduría para hacer tu voluntad, y queremos, mi Señor, hacerla porque esa es agradable y perfecta. Seguimos orando por los enfermos de COVID, por cada hermano que se ha comunicado para compartir con nosotros, Padre, esta necesidad de salud, de restauración de salud, por lo cual seguimos orando, Padre. Queremos, Padre, también orar por la familia Navarro, para que tú les guardes, sí, mi Señor, y que también obres en su salud, Padre querido, en cada uno de ellos, mi Señor. Por la salvación de las almas perdidas, queremos ser sal y luz de la tierra. Queremos llevar el mensaje del Evangelio a todas aquellas almas que se encuentran sin esperanza, y decirles que en Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sí, Padre. Por eso, Padre, te seguimos pidiendo por toda la familia inconversa que tenemos. Tal vez algunos tengan nietos o hijos. Padre, sálvales, mi Señor. Oramos por las que están padeciendo cáncer. Padre, nuestra hermana Estela Briones ha compartido con nosotros que se ha sentido mal. Te rogamos que obres en su cuerpo. Padre, dale alivio. Y si es tu voluntad, mi Señor, sánale. Te rogamos por mi hermana Angélica también, que se encuentra luchando fielmente, agarrada de tu mano, dándole tú las fuerzas necesarias hasta hoy para sobrellevar los tratamientos, por lo cual te pedimos que le bendigas, le guardes y le sanes, Padre. Te rogamos, Padre, por Samuel Guerrero. Seguimos orando por nuestra hermana Gelacia, ya se encuentra mejor. Por nuestra hermana Teresita, nos ha compartido que oremos por ella, y te pedimos que obres poderosamente en sus cuerpos, Padre. Ten misericordia. Hablamos, Padre, de contagio, hablamos de incrementos, pero danos sabiduría y prudencia también, Padre, para actuar en medio de este caos, respetando el distanciamiento social, mi Señor, siendo responsables de todas estas cosas, Padre. Nunca sabemos por dónde estará alguien enfrente que esté contagiado, pero ayúdanos a usar las mascarillas siempre, mi Señor. Por eso te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a ser diligentes en cada momento y en cada circunstancia, por la salvación de aquellos que aún no te conocen, y también que nos libres de los falsos maestros, falsas doctrinas. Sí, Padre, hay muchos hoy en día que se aprovechan llevando y usando las artimañas del error. Sí, Padre, arrastrándolos a aquellos que no están preparados, Padre. Líbranos de ello, mi Señor. Y te pedimos, Padre, por el trabajo que muchos tal vez lo han perdido o ha disminuido. Bendice las fuentes de nuestro trabajo y dale un trabajo a aquellos que no lo tienen, mi Señor. Es nuestra oración y es nuestro ruego de cada mañana, de cada día. Queremos pedirte por las familias de toda nuestra congregación, para que tú les bendigas los matrimonios, que podamos, Padre,
entender y reconocer que el amor que tú nos has dado debe ser propagado, sí, mostrado a todos aquellos que lo necesitan, mi Señor. La unidad, Padre, es importantísima y medular de una iglesia, por lo cual te pedimos para que se haga tu voluntad en esta obra, mi Señor, que sea prosperada, que sea edificada, que podamos tener la visión y la misión que tú nos has encomendado y que nos mandas tener, alcanzar almas, Padre, para Cristo, crecer. Quita de nosotros todo prejuicio, toda crítica, todo obstáculo, todo desánimo, todos esos espíritus, mi Señor, del desánimo, de la crítica, de la división. Padre, quítalos, mi Señor querido, y permite que podamos prosperar, crecer y llevar gloria a tu nombre a través de todo lo que se emprende en esta obra, mi Señor. Bendice a los jóvenes, sé con ellos, Padre, llénalos de tu gracia, de tu bendición, y que ellos puedan honrar y respetar y obedecer a sus padres, porque esto es grato y justo delante de ti. Y el esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que la esposa respete a su marido. Sí, mi Señor amado, gracias, Padre, por todo. Nunca nos cansaremos de orar, mi Señor. En tanto nos dure el Espíritu dentro de nosotros, seguiremos buscándote de todo corazón, y sabremos que te hallaremos porque de corazón te buscamos, Padre, reconociendo que te necesitamos siempre para hacer las cosas, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por todos estos momentos. Quédate con nosotros y que tu nombre sea glorificado en todo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Tenemos una alabanza más antes del mensaje de la mañana. Es: te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Voy hacia el camino y hacia él me dirijo. En la senda bendita que representa el Hijo, voy hacia el camino y hacia él me dirijo. Es la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy Jesús es mi guía y Él controla mi vida. No al ser eterno que mi cariño mira,
Jesús es mi guía y Él controla mi vida. No hay ser eterno que mi cariño mida. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Gracias, David. Y ahora es el tiempo del mensaje de esta mañana. El pasaje bíblico se encuentra en Santiago 2, 14 al 26 y el tema es ¿cuál es su fe? Vamos a darle tiempo al hermano Hugo que trae el mensaje. Vamos rápidamente a orar, hermanos, porque ya el tiempo se ha venido encima y también los alumnos tienen que salir a su clase de intermedios. ¿Qué les parece si tenemos palabras de oración? Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder venir a alabarte, a adorarte, pero también a escuchar tu voz. Y queremos, Padre, que al escucharla venga y haga, Padre, huella en nuestro corazón y podamos ponerla por obra y práctica en nuestra vida. Pedimos la dirección y sabiduría de tu Espíritu Santo para que nos des entendimiento y podamos, Padre, comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Te pedimos por los jóvenes, Padre, y por la maestra que tendrá la enseñanza. Y Señor, también dale sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús oramos y a tu nombre gloria, Padre, y te pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, vamos a darles el tiempo mientras van saliendo los jóvenes. Vamos nosotros a prepararnos ya para meditar en la palabra de Dios. Y es de gran gozo poder compartir la palabra todavía. Es una preciosura poder nosotros entender y comprender esta parte y vamos a meditar en su palabra. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias, nos preparamos ahí, ¿verdad? Ya usted ya tiene su Biblia abierta. Yo confío plenamente en que usted ahí está cómodo en casa. Recuerden, hermanos, que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y una forma sabia de aprovechar el tiempo es meditando en su palabra. Usted me podrá decir que hay muchas cosas más importantes, pero yo no le veo la importancia a otras cosas, sino en escuchar la dulce voz, como cantábamos el domingo pasado. Quiero escuchar tu dulce voz, ¿verdad? Que irrumpa nuestro ser y sé que me haría estremecer, dice su palabra. Bueno, hermanos, esto es algo que tenemos que ver y viendo y acordándonos de todo el tema, ¿verdad? Por ahí, de los puntos que vimos de la semana pasada, veíamos cuál es su misión aquí y cuál es su visión, ¿verdad? Y veíamos también que hemos sido enviados por Dios, hemos sido llamados para servir a Dios fielmente y también, bueno, somos llamados a vencer obstáculos tomados de la mano de Dios. ¿Qué obstáculos nos permiten servir y obrar, verdad, en nuestra vida como Dios ha mandado, verdad, para ser servidores fieles en todo, verdad? No hay área en la cual no podamos servir. Podemos servir, bueno, como esposos, de una manera que le agrade a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, como esposa, como hijos, también, ¿verdad? La comunidad, en la iglesia y con aquellos también que están en necesidad. Bueno, son muchas las facetas, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que entender, hermanos. Y precisamente esto es lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Tratándole de dar secuencia de alguna manera, enlazándolo, ¿verdad? Con lo que predicamos. Sí, la fe
es una doctrina clave. El título ya lo ha escuchado usted. ¿Cuál es su fe? ¿Por qué titulamos este mensaje así? Bueno, ahorita lo va a entender. ¿Cuál es su fe? La fe es una doctrina clave de la vida cristiana. Es un tema doctrinal en el cual, ¿verdad? Pues muchos tienen diferentes puntos de vista y opiniones. El pecador es salvo por fe, ¿sí? Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y el creyente debe andar por fe. Si nosotros decidimos venir a Cristo, es porque hemos confiado plenamente de andar en la vida cristiana por fe. Sin fe, ya lo dijimos, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es. Alguien ha dicho que al tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Repito, alguien ha dicho que el tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. La obediencia es la que agrada a Dios y es con la que Dios ha luchado tanto para que nosotros la adoptemos y seamos no pueblo de dura cerviz, sino obedientes a Él, sirviéndole. Al leer Hebreos 11, encontramos a hombres y mujeres que actuaron basándose en la palabra de Dios, a pesar del costo, sí, que tuvieron que pagar. La fe no es cosa nebulosa que inventamos, no, sino la confianza que tenemos de que la palabra de Dios es verdadera. Así es verdadera, y la convicción de que el obrar de acuerdo con ella nos traerá la bendición del Señor. Así lo dice. En este extracto de la palabra de Dios, y en especial en este párrafo, Santiago trata de la relación que existe entre la fe y las obras. Sí. Este es un asunto importante, amados hermanos y amigos que nos escuchan, ya que si estamos equivocados en cuanto a ello, nuestra salvación está en juego. Por eso, entonces, viene una pregunta: ¿cuál es la fe que salva a una persona? ¿Cuál es? Sí, podemos hacernos esa pregunta porque realmente tenemos que estudiarla y tenemos que explicarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fe que salva a una persona? ¿Es necesario hacer buenas obras para salvarse? ¿Cómo puede saber una persona si está ejercitando la verdadera fe? ¿Cómo? Santiago nos va a explicar. Por eso el título que poníamos es ¿cuál es su fe? Porque hay tres tipos, y es de lo que les quiero yo hablar hoy en esta tarde, todavía mañana. ¿Cuál es su fe? Como número uno tenemos la fe muerta. Capítulo 2, verso 14 al 17. Aún en la iglesia primitiva había aquellos que creían tener la fe que salva, pero no eran salvos. ¿Sí? No eran salvos. Siempre que existe la verdadera, habrá también la falsa. Así como hay la falsedad y la falsedad, la mentira y la verdad, entonces, como hay una fe verdadera, habrá también una fe falsa. Jesús advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuán importante es poder comprender la palabra de Dios, discernirla en el Espíritu
y poder comprender lo que el Señor estaba diciendo ahí en el Evangelio de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que tienen una fe muerta sustituyen palabras por hechos, hermanos. Sí. Conocen todas las expresiones de la oración y del testimonio. Y aún pueden recitar versículos apropiados de la Biblia. ¿No se ha topado usted por ahí con ese tipo de personas? Pero su hablar y su andar no concuerdan. Es totalmente diferente. Es muy diferente. Se equivocan al pensar que palabras son tan buenas como obras. Sí. Y Santiago da ahí una pequeña y maravillosa ilustración, pero muy sencilla. Muy sencilla. Un creyente pobre vino a la congregación, fíjese bien. Un creyente pobre vino a la congregación sin la ropa adecuada y hambriento. La persona de fe muerta vio al visitante y se dio cuenta de su necesidad. Sin embargo, no se preocupó por ayudarlo. Todo lo que hizo fue decir unas cuantas palabras piadosas: id en paz, calentados y saciados. Así es el visitante. Salió tan hambriento y desnudo como llegó. Y el alimento y el vestido son necesidades básicas de cada ser humano, ya sea salvo o incrédulo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo a Timoteo en su capítulo 6, verso 8. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31 al 32. Jacob incluyó estas necesidades básicas en su oración a Dios. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir. Este pasaje lo puede usted encontrar en el Génesis capítulo 28, verso 20. ¿Qué cosas? Jacob tenía la seguridad de que Dios le había llamado para la descendencia y cumplir sus propósitos en él. Pero muchas veces olvidamos que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él suplirá todas nuestras necesidades con sus riquezas en gloria. No debe usted dudar nunca de esta situación. Como creyentes tenemos la obligación de ayudar al necesitado, sea quien sea. A veces juzgamos y decimos: a ti no porque tú no lo mereces, a ti no porque tú eres así, a ti no porque tú vienes de este estrato social y no te lo mereces. Qué triste es que actuemos así. ¿Cuál es su fe? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 25:40. Mateo 25, del 35 al 36, dice y nos aclara por qué. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me vestiste y me vestisteis, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Esta es la verdadera fe. Esta es la verdadera religión. Ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Sí. Una de las cosas es que podemos decir que tenemos fe en Cristo Jesús y que Él ya ha transformado
su vida cuando no nos importa nada de lo que le suceda a la gente que está a nuestro alrededor. Somos piedras frías, no edificantes. Entonces, esto es importante. El pueblo de Dios debe ser la luz del mundo. La gente, al ver nuestra luz, dará gloria a Dios. Por eso dice su palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que atañen esa casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y debemos ser vidas radiantes, debemos ser luz espiritual para los que se encuentran en tinieblas. Cuando hablamos de ser sal, de ser luz del mundo, es precisamente actuando como Cristo actuó. Cristo tuvo compasión de todas las necesidades de los enfermos, sanó a muchos enfermos, hizo tantos milagros que solamente Él pudo haber hecho, porque era Dios y es Dios y sigue siendo Dios, y Él tiene el poder para hacerlo. Pero nos da un ejemplo de servicio, nos da un ejemplo de poder ser de ayuda, sí, y de sustento para muchos. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Usted es una luz para que en medio de las tinieblas tenebrosas usted alumbre y venga a libertar a los cautivos, venga a sacarlos de esas cárceles tenebrosas y los traiga a la luz admirable. Por eso, mis hermanos, cuán importante es que debemos ser vidas radiantes. ¿Cómo? Con su testimonio. Sí, con su testimonio. Es la luz espiritual que usted va a llevar a todos. El ayudar a una persona necesitada es una expresión de amor. ¿Usted lo sabía? Y si no lo sabía, lo olvidó, ya se lo recordé, pero esto así es. Es una expresión del amor de Dios. Y la fe obra por el amor, según Gálatas 5:6. Juan, el apóstol, pone énfasis en este aspecto de las buenas obras. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se fijan? Las palabras tienen que ser coherentes con nuestros hechos, tienen que estar enlazadas. Las palabras tienen que estar respaldadas por nuestra forma de vivir y de actuar con nuestro prójimo. Sí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el amor en el cual se manifiesta. Usted puede decir que ama a su hermano cuando realmente no sabe ni la necesidad en la que está. Y tenemos la responsabilidad de suplir esas necesidades como iglesia. Pero también debemos hacer un equilibrio. En la persona no es una respuesta que tengamos que exigir, sino es una acción, ¿verdad? Que el que recibe sea agradecido con Dios y que realmente busque a Dios, que es el que puede satisfacer la necesidad espiritual más tremenda en su vida. No son las cosas materiales, pero tenemos que ser prudentes, sí, y debemos saber que estas personas tienen que conocer a Cristo Jesús por medio de nosotros, de usted y de mí. Entonces, esto es lo que dijo Juan en su primera carta 3, capítulo 3, versos 17 al 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El sacerdote, ¿se acuerdan? Y el levita, en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, tenían una formación religiosa. Usted
puede venir todos los días a la iglesia, puede diezmar inclusive, puede ser puntual, puede servir al Señor, pero si usted no tiene un corazón de amor para ayudar a un prójimo, entonces esa fe está en duda. El sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano tenían una formación religiosa desde chicos, pero ni el uno ni el otro se detuvo para ayudar al moribundo a la orilla del camino. Ellos realmente defendieron su fe, pero no demostraron esa fe por medio de buenas obras. No. La pregunta del versículo 14 debería leerse: ¿podrá esa clase de fe salvarle? ¿Qué clase? La clase de fe que nunca se muestra en obras prácticas. La respuesta es negativa. Cualquier profesión de fe que no se manifieste en una vida nueva y en buenas obras es una profesión falsa. Semejante fe es muerta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Juan Calvino dijo, el gran teólogo escribió, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. La verdadera fe en sí misma siempre trae vida, y la vida produce buenas obras. Ciertamente, hermanos, podemos ser los mejores oradores, y mira cómo ora esa persona, y mira cómo es, y mira cómo la persona se encuentra, es muy devota, pero realmente ama a los demás, aprecia a los demás, vela por los intereses, se preocupa por los demás. La oración, hermanos, nos lleva a una acción, y esa acción es actuar y servir. Sí. La persona con una fe muerta solo ha tenido una experiencia intelectual. Fíjense bien, Su mente conoce la doctrina de la salvación, sí, pero nunca ha entregado su corazón a Dios ni ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal. Sabe el vocabulario correcto, pero sus hechos lo contradicen. Dios se resiste a escuchar la oración de un pecador que no piensa cambiar su manera de vivir. La fe en Cristo trae vida, y donde hay vida, hay crecimiento y fruto. 3 veces en esta sección, el apóstol Santiago nos advierte que la fe, si no tiene obras, está muerta. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos en Cristo Jesús, con una mera fe intelectual. Nadie puede acercarse a Cristo por fe y permanecer como antes, como tampoco permanece sin cambio la persona que hiciera contacto con una descarga eléctrica de 220 voltios. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Primero de Juan 5:12. La fe muerta no salva. La fe muerta es una fe falsa y hace que las personas confíen en una falsa esperanza de salvación. Cuando hay un producto y un resultado en el cambio de la persona convertida, ya no es igual una persona. Por ejemplo, un esposo tiene que cambiar. Debe de ser ahora como el esposo que es Cristo de la iglesia: amarla, protegerla, respetarla, cuidarla, proveerla, sustentarla en todos los aspectos. No me pregunte cuál importantes son todas estas cosas, hermanos. Si supieran por todas las pruebas que me habló el Señor en esta semana para hacer este sermón. El esposo ya no puede permanecer igual, ha sido renovado de su mente, ha sido ya nacido de nuevo a una nueva vida.
la esposa también, y los hijos, ¿qué dijeron? Ya no dijo nada para los hijos, no, los hijos también. Cuando un hijo ya es nacido de nuevo, tiene que someterse y sujetarse a sus padres, honrándolos, en obediencia, fiel a ellos. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que es una promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que los días en este mundo Dios te los alargue. Parafraseándolo, hágalo. 3 veces en este párrafo Santiago nos advierte que la fe, si no tiene obras, está muerta. Pasando al segundo punto, vamos a la otra fe, y es la segunda. ¿Sabe cuál es? La fe demoníaca. ¿Sí? Usted se reirá y me dirá, hermano, así dice la Biblia. Miren, Santiago quería despertar a todos sus oyentes complacientes de sí mismos, así que en su ilustración se hace referencia a demonios. En estos días la iglesia ha vuelto a descubrir la realidad y actividad de los demonios. Cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan?, estaba en la tierra, muchas veces echó fuera demonios. También dio ese poder a sus discípulos. El apóstol Pablo varias veces confrontó fuerzas demoníacas durante su ministerio. Y en Efesios 6, 10, 20 exhorta a los primeros creyentes a que pidieran la protección de Dios para derrotar las fuerzas espirituales de maldad. Cuando estaba escribiendo este pasaje, esta situación, me acordé de aquel pasaje. Salieron 2 personas a predicar y expulsar demonios. Y esas personas llegaron bien valientes. No, pues nosotros somos de Pablo, discípulos de Pablo, y nosotros pues venimos a expulsar de esta persona los demonios y todas esas cosas. Y ahí estaba la persona que estaba poseída. Cuando este espíritu de maldad se volvió en contra de ellos, les dijo: a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Hay una gran diferencia, pequeña y grande y abismal. Aquel que es servidor fiel del Señor y que medita en su palabra y que mantiene una relación correcta con el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo, es llenado y vive y anda en el Espíritu. Ese tiene el poder para llevar o hacer un trabajo de esta magnitud. Pero una persona que se dice que fue salva y que nunca más se apareció en la iglesia ni para aprender, ni ora, ni estudia, ni medita en su palabra, y sus hechos totalmente ponen en contra su testimonio. Esto es lo que estaba pasando en esta situación. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y estas 2 personas que intentaron hacer lo que Pablo hacía? Sorprende a muchas personas el hecho de que los demonios tengan fe. ¿Qué creen los demonios? En primer lugar, ellos creen en la existencia de Dios. No son ateos ni gnósticos por el estilo. También creen en la deidad de Cristo, sí. Acuérdese, siempre que se encontraron con Cristo, cuando Él vivía en la tierra, testificaron de que Él era el Hijo de Dios, del Dios Santísimo. Y creen también en la existencia de un lugar de tormento. Y también reconocen que Jesucristo es el juez. Se someten al poder de su palabra. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. Esta era la declaración de fe diaria de un judío piadoso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan y no se arrepienten. Esta es la gran diferencia que hay. La persona con fe muerta fue afectada solamente en su intelecto. En cambio,
los demonios son afectados aún en sus emociones. Ellos creen y tiemblan, sí, pero el creer y temblar no salva. Es posible que la persona esté iluminada mentalmente y que esté conmovida en el corazón y todavía estar eternamente perdida. La fe verdadera implica algo más, algo que se puede ver y reconocer a leguas, que anduvo con Jesús y que vive de la mano con Jesús y que Él lleva la luz de Jesús y que Él lleva a Cristo en su corazón, destilando el perfume y el aroma que Cristo va regando a través de nosotros, su iglesia. Se puede ver y reconocer una vida cambiada, claro. Mira, aquel hermano, ¿te acuerdas cómo era? Ahora ya es distinto. Yo estoy maravillado porque ya no es el mismo. Yo lo conocí así. Muéstrame tu fe sin tus obras. Santiago hizo el reto. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo puede uno mostrar su fe sin obras? ¿Acaso puede un pecador sin vida espiritual realizar buenas obras? Imposible. Cuando recibimos a Cristo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hermanos, ser creyentes es aceptar a Cristo y vivir para Él. Vivir para Él, pensar como Él, hablar como Él, testificar como Él, ganar almas para Él. Y este es el estilo de vida de nosotros, de obediencia y servicio fiel. Vivir para Él. Primero la vida se recibe y luego se muestra ante todo el mundo la nueva vida. Fe sin obras no es la fe que salva. La palabra muerta en el versículo 20 significa sin obras o inactiva, como el dinero que no produce intereses. El apóstol ya nos ha presentado dos clases de fe que no puede salvar al pecador: la fe muerta, la que solo afecta el intelecto, y la fe demoníaca, la que afecta tanto las emociones como el intelecto. Él termina, el apóstol, describiendo la única clase de fe que puede salvar al pecador: la fe viva que obra. ¿Sí? Y vamos al punto 3. Una fe dinámica. Esto es lo que nos va a hablar Santiago en este punto. Entonces debemos comprender y entender que Santiago ha hecho una distinción de fe: la fe muerta, la fe demoníaca y una fe dinámica, muy distinta a las demás. La fe dinámica es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida, una transformación. En ese consiste el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento es que usted sin Cristo va en una dirección. Por eso hay un versículo que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es una realidad y una verdad inmutable, inquebrantable. Entonces, en primer lugar, la fe dinámica que salva está basada en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por medio de la palabra de verdad. Fuimos renacidos, así dice, por la palabra de verdad. Al recibir la palabra, somos salvos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. El apóstol tomó a Abraham y a Rahab como ilustraciones de esta fe dinámica, ya que ambos escucharon y recibieron el mensaje de la palabra de Dios. La fe solo es tan buena como su objeto. Fíjense que todo esto
tiene algo maravilloso, hermanos. En esta semana yo fui bendecido porque Dios me dio muchas cosas para poder hablar de este tema. A una persona le compartí porque, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo tener fe en algo? Le dije, y le expliqué precisamente porque vino a mi palabra este pasaje. La fe solo es tan buena como su objeto. ¿Por qué? Porque usted puede tener, o una persona puede tener fe en un amuleto, en un escapulario, ¿sí? Puede tener fe en un crucifijo, puede tener fe muchos cargan una estampilla de un entre comillas, un santo, y lo guardan en la cartera y dicen, eso es sagrado para mí, mi fe está depositada ahí, o en una figura así de piedra, o de este tamaño, o de este alto. La fe solo es tan buena como su objeto. Miren, el indígena de la selva se postra ante un ídolo de piedra y confía en él, pero no recibe ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque no pueden, tienen pies mas no andan, tienen manos mas no palpan, tienen piernas mas no corren, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen los oídos mas no escuchan. El indígena se postra ante su ídolo de piedra y confía en él, pero no recibe ninguna ayuda. No importa cuánta fe uno tenga, si su fe no está puesta en el objeto apropiado, no logrará nada. Yo creo, puede ser el testimonio de muchas personas sinceras. Yo creo intelectualmente, pero la cuestión es ¿en quién cree? ¿Qué cree? No somos salvos por tener fe en la fe. Somos salvos por tener la fe en la persona de Jesucristo, como lo revela la palabra. La fe dinámica está basada en la palabra de Dios y afecta a todos los aspectos de la personalidad del hombre. La fe muerta solo toca el intelecto. La fe demoníaca abarca el intelecto más las emociones, pero la fe viva abarca también la voluntad. La persona entera hace juego en la fe que salva. La mente entiende la verdad, el corazón desea la verdad y la voluntad, basándose en ella, actúa. Los hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreos 11 fueron personas de acción. Dios habló y ellos obedecieron. Repetimos, el tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. La verdadera fe, hermanos, que salva, conduce a la acción. La fe dinámica no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Y tal obediencia no es un evento aislado, más bien es algo que perdura por toda la vida y produce obras. Muchas clases de obras se mencionan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las obras de la ley. Esto se refiere a las que el pecador hace intentando cumplir la ley de Moisés y así agradar a Dios. Por supuesto que es imposible que un pecador se salve por las obras de la ley. Las obras de la carne también las hay. Estas son las de los incrédulos que viven para las cosas de la naturaleza vieja, pero también hay las obras malas, según Colosenses 1:21, y las obras muertas, Hebreos 9:14. Pero donde existe una fe dinámica, la que salva, siempre habrá buenas obras. Ahora, el apóstol nos da una explicación y aclaración de su doctrina, usando como ejemplos dos personajes bíblicos, Abraham y Rahab. Usted la conoce, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe y Rahab es aquella mujer, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver dos personas tan diferentes una de la otra. Abraham era judío,
era gentil, Abraham era hombre piadoso y Rahab mujer pecadora, una ramera. Abraham era amigo de Dios, mientras que Rahab pertenecía a los enemigos de Dios. Pregunta: ¿qué cosas tenían en común? Ambos practicaron la fe que salva. Para conocer este trasfondo de esta ilustración, usted puede ir a Génesis capítulo 15 y 22 y leerlo y empaparse. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿se acuerda? Para llevarlo a Canaán y formar de él la gran nación de Israel. Fue por medio de Israel que Dios proveería el Salvador del mundo. La salvación de Abraham se relata en Génesis 15. Por la noche, Dios mostró a su siervo las estrellas y le dio una promesa. Así será tu descendencia. ¿Cómo reaccionó Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, este término de la justificación es algo maravilloso. La palabra contado es un término legal o financiero, significa poner a cuenta. Siendo Abraham pecador, su cuenta bancaria espiritual estaba totalmente vacía. Sí, estaba en bancarrota espiritual, como todo aquel hombre o ser humano que se encuentra sin Cristo. Estábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Nuestra banca y nuestra cuenta del banco espiritual estaba totalmente vacía. Estaba en bancarrota. Pero él confió en Dios y Dios depositó la justicia en la cuenta de Abraham. Abraham no hizo nada para ganar esta justicia. La recibió como regalo de Dios. Fue declarado justo por medio de la fe. Es decir, fue justificado por fe. La justificación es otro tema doctrinal como lo es la fe. Es una doctrina importante. Es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que se arrepiente, basándose en la obra consumada de Cristo en la cruz. No es un proceso, es un acto. No es algo que el pecador hace, sino algo que Dios hace para el pecador que confía en Cristo. Hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan, es un hecho ya consumado que nunca cambia. ¿Cómo podemos saber si una persona es justificada por fe? Ya que este es un acto privado entre Dios y el pecador. El caso de Abraham da la respuesta a esta pregunta importante. La persona justificada exhibe un cambio de vida y obediencia a la voluntad de Dios. Su fe se muestra por sus obras. Sí, Santiago usa un ejemplo muy adecuado. Otro suceso en la vida de Abraham. Abraham, el cual se llevó a cabo muchos años después de la conversión del patriarca. Dicho suceso fue el ofrecimiento de su hijo Isaac. Usted recordará que fue el hijo de la promesa. ¿Cuánto tiempo duró Abraham sin descendencia? Y cuando al fin llegó, Dios lo probó. Probó su obediencia, probó su fe, en quién creía y por qué creía. Y esto es bien importante. Le pidió que sacrificara a su hijo, que lo ofreciera como sacrificio. Abraham no se salvó por obedecer un mandato divino difícil, sino que fue su obediencia lo que probó que ya era salvo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Existe una relación completa entre la fe y las obras. Como alguien ha dicho, Abraham no fue salvo por fe más las obras, sino por una fe que obra. ¿Cómo fue Abraham? ¿Justificado por las obras cuando ya había sido justificado por fe? Oh, por fe fue justificado ante Dios y su justicia fue declarada. Por obras
fue justificado ante los hombres y su justicia fue manifestada. Es verdad que ningún otro mortal vio a Abraham poner a su hijo sobre el altar, pero el suceso escrito en Génesis 22 nos permite verlo y ser testigos de aquella fe que fue mostrada por sus obras. Hermanos, la fe dinámica obedece a Dios y se manifiesta en la vida diaria. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es. La fe dinámica se manifiesta en la obediencia, en cumplir con sus mandamientos, en vivir en integridad, en santidad para Dios, en servir, en ser discípulos fieles, en llevar el mensaje del Evangelio, en ser un matrimonio cristiano que realmente impacte a todos aquellos familiares que tenemos a nuestro alrededor. No cabe duda que todavía existen miembros de las iglesias que encajan con la descripción dada en el libro de Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por eso Pablo amonesta: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. Vamos a ver a Rahab ahora. Este ejemplo que pone Santiago es tremendo. Miren, ya vamos a terminar. Y encontramos sus antecedentes en Josué 2:6. Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida y capturar la ciudad de Jericó. Josué envió espías a la ciudad, que fue lo que vimos, para reconocer la tierra. Allí ellos se encontraron con Rahab, una ramera, quien les escondió y les declaró que ella creía en lo que Dios había dicho y lo que había de hacer. Cuando aquellos espías salieron, prometieron salvarla con su familia y cuando la ciudad fuera capturada, y así sucedió. Mesonera, Rahab tenía una casa de huéspedes y era natural que los espías fueran allí. Pero esta palabra en griego definitivamente se refiere a una persona inmoral. Sí, lo mismo que en Hebreos 11:31 y en Mateo 1:5 encontramos que ella se casó con un israelita y se hizo heredera de la patria celestial. ¡Qué manifestación de la gracia de Dios maravillosa! Que no hay excepción de personas, solamente necesita la fe depositada en Él, en Jesucristo, para poder llegar a ser salvos. Rahab es una de las primeras ganadoras de almas en la Biblia y no podemos menos que compararla con la samaritana pecadora en Juan 4. Rahab pudo haber tenido una fe muerta, una simple experiencia intelectual, o pudo haber tenido una fe demoníaca. Su mente iluminada y sus emociones exaltadas, más bien ejercitó una fe dinámica y su mente conoció la verdad. Su corazón fue conmovido por la verdad y su voluntad actuó de acuerdo con la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y Rahab creyó en la verdad. Rahab creyó y fue salva. Manifestó su fe después de haber creído, y así dio testimonio que su fe verdaderamente es dinámica y activa. Esta es una historia maravillosa y a la vez una de los más grandes ejemplos bíblicos, sí, en las Sagradas Escrituras, de la fe salvadora. Rahab escuchó la palabra y se dio cuenta de que la ciudad estaba condenada. Esta verdad le afectó a ella y a sus conciudadanos de tal manera que sus corazones desfallecieron. Así lo dice Josué 2:11. Pero Rahab respondió con su mente y con sus emociones, pero ¿sabe una cosa? También respondió con su voluntad. Es aquí creer. Hizo algo al respecto, arriesgó su propia vida
para proteger a los espías judíos y más aún al dar las buenas nuevas a sus familiares. Qué maravilloso ejemplo de esta señora. La palabra ramera en el hebreo puede también significar cuando nos damos cuenta de la poca información que Rahab poseía, podemos ver lo grandioso de su fe. En la actualidad tenemos la completa revelación de Dios por medio de su palabra y su Hijo, y vivimos de este lado del Calvario, y tenemos al Espíritu Santo que nos convence y nos enseña la palabra, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. La fe, hermanos, de Rahab constituye afrenta para la incredulidad, sí, de los pecadores de hoy. El capítulo 2 de este apóstol hace hincapié en que el creyente maduro practica la verdad, vive la verdad, enseña la verdad. Qué maravilloso es eso. No únicamente abraza las doctrinas antiguas, sino que las practica en su vida diaria. Su fe no es la fe muerta de los intelectuales ni la fe de los demonios. Es la fe viva que poseían hombres como Abraham y mujeres como Rahab. La fe cambia la vida y trabaja y sirve para Dios. Es muy importante que cada persona que profesa ser creyente examine hoy su corazón. Sí, hoy podemos examinar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra vida para asegurarnos de que poseemos la fe viva que estos dos personajes y muchos la mostraron al mundo y que se encuentran allí en las páginas de la Biblia, la fe que salva. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Satanás es el gran engañador y una de sus armas es la imitación. Si puede convencer a una persona que la fe falsificada es fe verdadera, ya tiene a esa persona en su poder. ¿Cómo podemos concluir? Tengo varias preguntas que quiero compartir con usted. Mire, esto es un examen personal. No quiero que usted me conteste, por supuesto. Pero en estos tiempos se deben de conocer los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando habla adoradores en espíritu y en verdad, es precisamente que andemos y vivamos por el espíritu. Eso es lo que dice ese versículo. Él busca adoradores que lleven su nombre en alto. Número 1, hubo una vez en que reconocí que realmente era pecador y lo confesé a Dios. 2, hubo una vez en que mi corazón me movió a huir de la ira venidera. He sentido la tristeza que es según Dios por mis pecados. 2 Corintios 7:10. Entiendo correctamente que el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados y que resucitó. Entiendo y confieso que no puedo salvarme a mí mismo. Me he arrepentido sinceramente de mis pecados y los he abandonado, o todavía amo y disfruto secretamente el pecado, o aborrezco el pecado y temo a Dios. He confiado en Cristo y solo en Él como mi Salvador. Gozo de una relación vital con Él a través de la palabra y el Espíritu. ¿Ha habido un cambio en mi vida? ¿Practico buenas obras o son mis obras solo leves y ocasionales? ¿Procuro creer en las cosas del Señor? ¿Se dan cuenta otros que he estado con Jesús? ¿Deseo hablar de Cristo a otros o me avergüenzo de Él? ¿Disfruto del compañerismo con los hermanos en Cristo? ¿Me deleito adorando a Dios? ¿Estoy listo para el regreso del Señor o me tendré que avergonzar cuando venga por mí? Hermanos, hay que tomar en cuenta que no todos los creyentes tienen la misma experiencia personal. Hay grados de santificación, pero en su mayoría
Este cuestionario puede ayudarnos o ayudarle a determinar su verdadera relación con Dios. Dice el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Necesitamos ser creyentes de corazón. Necesitamos ser creyentes devotos de un amor a nuestro Señor y por sus cosas. Necesitamos ser sinceros con Él y decirle que estamos dispuestos a pagar el precio. Aquel que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que dice el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Nos has hecho un examen a través de toda esta predicación, y aquí podremos darnos cuenta qué tipo de adoradores somos. Si somos realmente superficiales, teniendo una fe muerta, o una fe demoníaca, o una fe dinámica. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres bueno y seguirás trabajando en nosotros. Bendecimos y alabamos tu nombre, y la gloria sea para ti siempre, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, tenemos una alabanza más, que es ser salvo de toda maldad, y después vamos con los anuncios. Gracias. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir, gozar santidad, tan solo hay poder, Jesús. Hay poder, sí, sí, digo hay poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sí, digo hay poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder, Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, David. Bueno, los anuncios. Sigue
todo igual. Los martes la oración familiar en las mañanas y el culto de oración los martes a las 7 aquí mismo por Facebook. Mande su mensaje de cualquier petición de oración o gratitud, mándenlas para estar orando ese martes por usted y su petición. Muchas gracias, hermanos, que tengan un bonito domingo y una linda semana, que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.